Señor, mentiroso o lunático. Las claras afirmaciones que Jesús hizo en cuanto a que Él era Dios eliminan el complot muy generalizado de los escépticos que consideran a Jesús solamente un buen moralista o un profeta que habló de muchas cosas profundas. A menudo esa suele ser la única conclusión aceptada por los eruditos o el resultado obvio del proceso intelectual. El problema radica en que muchas personas mueven su cabeza en señal de asentimiento y jamás se percatan de la falsedad de tal razonamiento. Para Jesús era de suma importancia saber quién creían los hombres y las mujeres que era Él. Por el solo hecho de decir lo que Jesús dijo y afirmar lo que Él afirmó con respecto a sí mismo, uno no podría llegar a la conclusión de que Él fue precisamente un buen moralista o un profeta. Esa alternativa no se le ofrece a un individuo y Jesús nunca tuvo esa intención. Lewis, quien fue profesor de la Universidad de Cambridge y quien en su tiempo también fue agnóstico, comprendió esto claramente. Él escribe: aquí estoy, tratando de evitar que alguno diga la gran tontería que la gente a menudo dice de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús, que fue un gran maestro de la moral, pero no acepto su declaración de ser Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que hubiera sido solo un hombre y hubiera dicho la clase de cosas que Jesús dijo, no hubiera sido un gran maestro de la moral. Hubiera sido un loco del mismo nivel del que dice que es un huevo cocido o el mismo diablo del infierno. Uno tiene que decidir, o bien este hombre fue y es el Hijo de Dios, o de lo contrario fue un loco o algo peor. Y añade Lewis: puede encerrarle por ser un tonto, puedes escupirle y matarle por ser un demonio, o caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Sin embargo, no salgamos favoreciendo la necesidad de que Él fue un gran maestro humano. Él no dejó eso para que nosotros lo decidamos. No tuvo esa intención. F. Hort, quien pasó 28 años haciendo un estudio crítico del Nuevo Testamento, escribe: sus palabras, las de Jesús, fueron tan completamente parte y expresiones de sí mismo que no tendrían ningún significado como declaraciones abstractas de verdad pronunciadas por Él como un oráculo divino o profeta. Quitémosle a Él como tema primario, aunque no final, de cada una de estas declaraciones y se harán añicos. Según las palabras de Kenneth Scott, historiador cristiano, lo que hace tan notable a Jesús no son sus enseñanzas, aunque éstas serían suficientes para darle una distinción. Es una combinación de las enseñanzas con el hombre mismo. Esos dos elementos son inseparables, tiene que ser obvio, concluye Kenneth. Para cualquier lector reflexivo de los relatos del Evangelio, que Jesús consideró que Él y su mensaje eran inseparables. Él fue un gran maestro, pero fue mucho más que eso. Sus enseñanzas acerca del reino, acerca de la conducta humana y de Dios fueron importantes, pero desde el punto de vista de Jesús no se podían divorciar de su maestro sin ser adulteradas. Jesús afirmó que era Dios, no dejó abierta ninguna opción. Su afirmación tiene que ser cierta o falsa, de modo que es algo que debemos considerar seriamente. La pregunta de Jesús y sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo?, tienen varias alternativas. En primer lugar, consideremos la posibilidad de que esta afirmación de que Él era Dios sea falsa. Si fue falsa, entonces no nos queda sino dos alternativas: o Él sabía que era falsa tal afirmación o no lo sabía. Consideremos cada alternativa por separado y examinemos las evidencias. ¿Fue Él un mentiroso? Si cuando Jesús hizo sus afirmaciones sabía que Él no era Dios, entonces mentía y engañaba deliberadamente a sus seguidores. Sin embargo, si Él fue un mentiroso, entonces también fue un hipócrita, puesto que les dijo a otros que fueran honrados a cualquier costo, aunque Él mismo enseñó y vivió una mentira descomunal. Aún más, Él fue un demonio, pues les dijo a otros que confiaran en Él con respecto a un destino eterno. Si Él no podía respaldar sus afirmaciones, y lo sabía, entonces fue inexplicablemente malvado. Finalmente, también hubiera sido un tonto, pues por afirmar que era Dios, fue crucificado. Muchos dirán que Jesús fue un gran maestro de la moral. Seamos realistas. ¿Cómo pudo Él haber sido un gran maestro de la moral y con conocimiento de causa engañar al pueblo en el aspecto más importante de su enseñanza, su propia identidad? Tendríamos que concluir lógicamente que fue deliberadamente un mentiroso. Este concepto acerca de Jesús, sin embargo, no coincide con lo que sabemos ya acerca de Él o de los resultados de su vida y de sus enseñanzas. Donde quiera que el nombre de Jesús ha sido proclamado, hay vidas que han cambiado hacia bien, naciones que han cambiado hacia lo mejor y ladrones que se han convertido en hombres honrados, alcohólicos que vuelven a la sobriedad, individuos llenos de odio que han llegado a ser canales de amor, personas injustas que han llegado a ser justas. William Lecky, uno de los más notables historiadores de la Gran Bretaña y decidido oponente al cristianismo organizado, escribe: le estaba reservado al cristianismo presentar al mundo un personaje ideal que a través de los cambios de 18 siglos ha inspirado
a los corazones de los hombres con un amor apasionado. Se ha manifestado capaz de actuar en todas las edades, las naciones, los temperamentos y las condiciones. No solo ha sido el más sublime ejemplo de virtud, sino el más fuerte incentivo para la práctica de ella. El simplemente resumen de estos 3 cortos años de vida activa ha hecho más que generar y suavizar a la humanidad que todas las discusiones de los filósofos y las exhortaciones de los moralistas. El historiador Philip Schaff dice: este testimonio, si no es cierto, tiene que ser una absoluta blasfemia o una locura. La primera hipótesis no puede permanecer ni un momento ante la pureza moral y dignidad de Jesús, reveladas en cada una de sus palabras y sus obras, y reconocidas por el consenso universal. El autoengaño es una cuestión tan importante y con un intento tan claro en todos los aspectos, y tan sano está igualmente fuera de toda cuestión. ¿Cómo podía ser un entusiasta o un loco que nunca perdió la calma, que navegó serenamente por encima de todas las aflicciones y persecuciones, que siempre contestó de la manera más sabia a las preguntas tentadoras, que calmada y deliberadamente predijo su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día, el derramamiento del Espíritu Santo, la fundación de la Iglesia y la desconstrucción de Jerusalén, predicciones que se cumplieron literalmente todas? Un personaje tan original, tan completo, tan consciente, tan perfecto, tan humano y sin embargo tan superior a toda la naturaleza humana. No puede ser un fraude ni una ficción. El poeta, como bien se ha dicho, en este caso hubiera sido más grande que el héroe. Se necesitaría más que Jesús para inventar a Jesús. En otro de sus escritos nos ofrece un argumento convincente contra la posibilidad de que Cristo hubiera podido ser un mentiroso. En nombre de la lógica, del sentido común y de la experiencia, ¿cómo hubiera podido un impostor, que es un hombre engañoso, egoísta, depravado, haber inventado y mantenido conscientemente desde el principio hasta el fin el carácter más puro y noble que se ha conocido en la historia? Con el más perfecto aire de verdad y de realidad, ¿cómo hubiera podido él concebir y desarrollar exitosamente un plan de beneficencia sin paralelo, de magnitud moral y sublimidad, y sacrificar su propia vida por él en presencia de todos los vigorosos prejuiciosos de su pueblo y de su época? Si Jesús quiso que el pueblo lo siguiera y creyera en él como Dios, ¿por qué se presentó en una nación judía? ¿Por qué tenía que ir como un carpintero nazareno a un país tan pequeño en tamaño y de población y tan absolutamente adherido a la unidad invisible de Dios? ¿Por qué no fue a Egipto o aún mejor a Grecia, donde creían en varios dioses y en múltiples manifestaciones? Alguien que viva como Jesús vivió, que enseñe como Jesús enseñó y que muera como Jesús murió, no puede ser un mentiroso. ¿Cuáles son las otras alternativas? ¿Fue acaso Jesús un demente? Si es concebible que Jesús hubiera sido un mentiroso, entonces ¿no hubiera podido él pensar de sí mismo que era Dios, pero equivocadamente? Al fin y al cabo, es posible ser sincero y a la vez estar equivocado. Sin embargo, tenemos que recordar que el hecho de que alguno piense en sí mismo que es Dios, específicamente en una cultura ferozmente monoteísta, y luego decirles a otros que su destino depende de creer en él, no es el leve vuelo de la fantasía, sino el pensamiento de un loco en el sentido más amplio de la palabra. ¿Fue Jesús un demente? Eso de creer alguno de que Dios puede sonarnos como si en la actualidad alguien creyera en Napoleón, estaría teniendo alucinaciones, se engañaría a sí mismo y probablemente sería necesario encerrarlo para que no se hiciera daño y ni le hiciera daño a otros. Sin embargo, en Jesús no observamos las anormalidades ni el desequilibrio que puede notarse en los dementes. Su equilibrio y compostura ciertamente hubieran sido asombrosos si él hubiese estado loco. Nogges y Kolb, en un interrogante médico, describen al esquizofrénico como una persona que es más abstracta que realista. El esquizofrénico desea escapar de la realidad. Enfrentémonos a esto. El hecho de creerse Dios ciertamente hubiera sido para huir de su realidad. A la luz de otras cosas que sabemos acerca de Jesús, es difícil imaginar que él estaba mentalmente perturbado. Aquí tenemos a un hombre que habló algunas de sus verdades más profundas de que se tenga noticia. Sus instrucciones han libertado a muchos individuos que se hallaban en esclavitud mental. Clark Pinnock pregunta: ¿fue él un alucinado con respecto a su grandeza? ¿Un paranoico? ¿Un engañador sin intención? ¿Un esquizofrénico? Repetimos, la cordura y la profundidad de sus enseñanzas solo sirven para apoyar el argumento que favorece su total sanidad mental. Qué maravilloso sería ser tan cuerdos como él. Un estudiante de la Universidad de California me dijo que su profesor de psicología había hecho una clase que lo único que él tiene que hacer es tomar la Biblia y leerle a muchos de sus pacientes porciones de ella. Ese es todo el consejo que ellos necesitan. El psiquiatra Fisher declara: si tomaras la suma total de todos los artículos autorizados que hayan escrito los más cualificados psicólogos y psiquiatras sobre el tema de la salud mental, y si los combinaras, refinarías
Si le sacaras toda la sustancia y desecharas todos los adornos, y si estas partes de puro conocimiento científico no adulterado fueran expresadas concisamente por el más capaz de todos los poetas vivientes, tendrías una desproporcionada e incompleta suma del Sermón del Monte. Al comparar esa suma con las palabras de Jesús, la primera saldría grandemente perjudicada. Durante casi 2000 años, el mundo cristiano ha tenido en sus manos la solución completa para sus tranquilos e infructíferos anhelos aquí. Se presenta el plano para una vida humana exitosa, llena de optimismo, con salud mental y contentamiento. Lewis escribe: es muy grande la dificultad histórica para dar a la vida, a las palabras y a la influencia de Jesús cualquier explicación que no sea más difícil que la del cristianismo. La discrepancia está entre la profundidad y la sanidad de su enseñanza moral y el exuberante delirio de grandeza que tuvo que haber detrás de sus enseñanzas teológicas, a menos que Él en verdad sea Dios. Jamás se ha explicado satisfactoriamente, por lo tanto, las hipótesis no cristianas que suceden una tras otra con la intranquila fertilidad de la estupefacción. Philip razona: está inclinado un intelecto de esta naturaleza, claro como en el cielo, fortificante como el aire de la montaña, agudo y penetrante como una espada, completamente sano y vigoroso, siempre dispuesto y siempre dueño de sí mismo, a un radical y absolutamente serio engaño con respecto a su propio carácter y a su propia misión, absurda imaginación. ¿Fue Jesús el Señor? Personalmente no puedo llegar a la conclusión de que Jesús fue un mentiroso ni un loco. La única alternativa que queda es la de afirmar que Él fue el Cristo, el Hijo de Dios, tal como Él lo afirmó. Cuando trato esto con personas del pueblo judío, la mayoría de las veces es interesante lo que ellos responden. Por lo general, me dicen: Jesús fue un gran dirigente religioso, recto, un buen hombre o alguna clase de profeta. Luego les hablo acerca de las declaraciones que Jesús hizo respecto a sí mismo y les presento los argumentos que expongo en este capítulo sobre las tres alternativas: mentiroso, demente o Señor. Cuando les pregunto si creen que Jesús fue un mentiroso, la respuesta es un rotundo no. Cuando les pregunto, ¿creen que fue un demente? Entonces viene la respuesta: por supuesto que no. ¿Creen que Él es Dios? Antes que yo pueda respirar de lado, ya está la respuesta resonante: no, en absoluto. Sin embargo, uno no cuenta con muchas opciones. El asunto importante en estas tres alternativas no es cuál de ellas es la posible, ya que es obvio que todas son posibles. La pregunta es, ¿cuál es la más probable? Sin embargo, su decisión respecto a lo que Cristo es no tiene que ser el fruto de su razonamiento intelectual sin fundamento. No puede usted colocarlo en la galería como si fuera un gran maestro de la moral. Esa no es una opción válida. Él es un mentiroso o un demente, o bien el Señor y Dios. Usted ha de decidir. Como lo dijo el apóstol Juan: estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto último es lo más importante. San Juan 20:31. Las evidencias están claramente a favor de que Jesús es el Señor. Algunas personas, sin embargo, rechazan estas claras evidencias por causa de las implicaciones morales que conlleva. No quieren enfrentarse a la responsabilidad ni a las implicaciones de llamarlo Señor.